Hola, mi nombre es Shirley Mesa León, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vamos a presentar el desarrollo de la fase 3, modelos y metodologías del curso de Psicología Política. Para ello vamos a desarrollar una pregunta orientadora que nos dice: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Para ello lo vamos a desglosar en dos partes para entender el contexto de la pregunta. ¿Qué es el comportamiento sociopolítico y qué es el conflicto armado? El comportamiento sociopolítico son aquellos aspectos de la conducta humana que tienen lugar dentro del contexto político, como lo son la socialización política, las ideologías, actitudes, opiniones individuales y sus manifestaciones correspondientes, además de la relación entre los individuos y grupos a los que pertenecen. Pues esto lo podemos observar en los diferentes partidos políticos, el comportamiento que tienen las personas, como podemos ver en la actualidad, los que se declaran de extrema derecha o de izquierda o de centro, tienen unos comportamientos diferentes y todos van acordes al partido en los que se encuentren con mayor identificación. Tenemos que el conflicto armado es una guerra asimétrica de baja intensidad que se ha desarrollado en Colombia desde 1960 hasta la actualidad. Es una guerra que ha dejado un sinnúmero de personas fallecidas, personas desplazadas, familias incompletas, ha traído muchas consecuencias negativas para el desarrollo socioeconómico y cultural de Colombia. Por otro lado, tenemos que aunque el conflicto armado en Colombia lleva muchos años perpetuando ataques a la población civil y tras un acuerdo de paz instaurado con un grupo al margen de la ley, en la actualidad aún se siguen presentando ataques violentos, secuestros y reclutamiento forzado, donde se puede evidenciar un comportamiento sociopolítico en las poblaciones más cercanas a este conflicto de terror e intimidación respecto al conflicto armado, donde se vulneran los valores y derechos del pueblo. Es importante comprender este tema, ya que es una problemática social existente, donde se pueden establecer los efectos negativos que se han generado en la historia de la violencia, trayendo como resultado comportamientos sociales que afectan la libre elección en la política, como lo podemos evidenciar en la actualidad tras la cercanía que hay con los comicios electorales para elegir un nuevo presidente para Colombia. Pues las personas tienen miedo de manifestar a qué grupo apoyan, ya que pues esto genera violencia, como en los últimos días pasó en varios municipios donde se declaró un paro armado por estos grupos al margen de la ley, que no solo afecta a una población de X o Y partido político, los afecta a todos en general, ya que esto no distingue pues a qué grupo pertenezcan, sino más bien instaura un comportamiento sociopolítico en las personas de miedo de decidir qué candidato quieren elegir, de decir, de hacer valer sus derechos como ciudadanos. Entonces creo que el comportamiento que mayor vemos en las personas es miedo y tienden a seguir pues las grandes masas para así pasar entre la multitud. Entonces esto nos dice que estos hechos de violencia han causado que la política sea percibida como parte de la corrupción y vaya perdiendo credibilidad. Pues en los últimos años las personas no quieren seguir votando por un mismo partido político, sino que tratan de buscar un cambio que genere mejores oportunidades para toda la sociedad común y que nos permita que nuestros derechos sean válidos y respetados. Pero aún así, el común denominador es decir que todos son lo mismo, vienen de la misma corrupción, que son de las mismas familias. Entonces, esto es aprovechado por estos grupos al margen de la ley, este miedo que presenta la población civil para hacer contraataques al gobierno actual y hacerlo quedar mal y desacreditar todas sus funciones y proyectos llevados a cabo ya casi al terminar su gobierno nacional. Entonces el comportamiento que mayormente se logra evidenciar es miedo.
temor de las personas de manifestar qué grupo quieren apoyar, qué elección quieren realizar. Y además de que lo que decíamos anteriormente, la política está visualizada y percibida como un ente de corrupción, donde siempre son los mismos, donde no vemos un cambio, donde percibimos que siempre los diferentes sujetos políticos hacen parte de esta misma corrupción y no vienen a generar un cambio que permita avanzar, que la sociedad colombiana mejore sus aspectos económicos, sociales, de vivienda. Entonces, estos grupos al margen de la ley no solo nos debilitan al nivel político, sino que logran afectar toda nuestra descendencia, todas nuestras necesidades básicas, como ocurrió en estos municipios donde no tenían acceso a comida, ni alimentación, ni transporte, estaban con miedo y temor en sus casas, temiendo que les pasara algo. Entonces, ¿qué buscamos? Desde los diferentes modelos que nos permiten analizar estos comportamientos políticos, generar una cultura, permitir analizar por qué sucede esto cada que van a haber elecciones políticas, cómo superar esos miedos y no permitir que estos grupos al margen de la ley sigan instaurando ese temor en las comunidades y coaccionarnos a realizar lo que ellos quieren. ¿A qué me refiero? Que nuestras votaciones sean por cierto grupo, ya que esto nos coacciona en este temor, entonces no permiten que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libre elección y poder votar por un candidato que creamos que es el más conveniente para lo que buscamos en un bien común para toda la sociedad. Entonces hay que seguir avanzando y no permitir que estos grupos al margen de la ley sigan instaurando estos miedos en la población civil, sino que se nos permita ejercer nuestro derecho al voto con total libertad de que nada nos va a pasar. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias.